Caracterización. Lucy Pevensie. Lucy Pevensie es un personaje de las obras Las Crónicas de Narnia del escritor Lewis. Lucy es protagonista de la serie junto con sus 3 hermanos mayores, Peter, Susan y Edmund. Lucy nació en 1931 en el Gran Londres, Inglaterra, Reino Unido, y falleció en 1949 a sus 18 años en Gran Londres, Inglaterra, Reino Unido. Lucy fue una de las heroínas de la literatura moderna. Mi nombre es Yesenia Domínguez Álvarez y a mí me tocó el subtema Periodo del tiempo. Bueno, no debemos confundir la literatura moderna con la literatura de la Edad Moderna, que abarca desde el siglo XV, después de la Edad Media, hasta el siglo XVIII, cuando empieza la época contemporánea. La literatura moderna engloba diferentes corrientes estilísticas y temáticas. Hola, mi nombre es José Alfredo Jiménez Valencia, soy alumno del tercero C. El tema del que le vengo a hablar hoy son las características de la época moderna. Es una evolución del realismo y se ve muy implicada por los descubrimientos científicos, como es el caso de las teorías darwinas. El modernismo. La literatura del modernismo se empieza a generar a principios del siglo XX. Se desarrolla como consecuencia a las vivencias del momento, como es la Primera Guerra Mundial. A continuación le diré algunas de las características más relevantes de la época moderna. Libera expresión, diferente en técnicas expresivas y estructuras de la narración, personajes redondos, ideas narrativas e ideas políticas, reflexión de la narración. Esas son las características, podría decirse, un poco más relevantes de la época moderna. Gracias, eso ha sido toda mi información de mi parte. Espero le haya gustado. Bueno, yo soy Pamela Margarita González Isidro y a mí me tocó hablar sobre el subtema, los cuales los autores más importantes de la época moderna, los cuales son Rubén Darío con la obra literaria Azul, Juan Ramón Jiménez con la obra literaria Platero y yo, José Martín con la obra literaria Versos Libres, Delmira Agustini con la obra literaria El Libro Blanco, Manuel Gutiérrez Nájera con el libro literario Cuentos Frágiles, José Asuncio Silva con la obra literaria El Libro de Versos, el Amado Nervo con la obra literaria El Bachiller, la Leopoldo Lugones con la obra literaria Las Montañas del Oro. Estas son una de sus obras literarias más importantes de esos artistas o autores. Buenos días, mi nombre es María Concepción Fuentes Díaz del tercer grado, grupo C, y yo les voy a hablar un poco de lo que fueron las obras literarias en la época moderna. Bueno, para empezar, dice que el modernismo es un movimiento tanto literario como arquitectónico y además se dio a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX. En literatura se caracteriza principalmente por el uso de un lenguaje refinado y una marcada estética en la simetría, además de introducir temáticas nuevas en la lengua española como los problemas psíquicos y la vida urbana, el erotismo. Bueno, algunas de las obras literarias fueron la obra Azul por el autor Rubén Darío, la obra Platero y yo por Juan Román Jiménez, la obra Versos Libres por José Martín, el Libro Blanco por Delmira Agustini, Cuentos Frágiles por Manuel Gutiérrez Nájera, el Libro de Versos por José Asunción Silva, El Bachiller por Amado Nervo, Las Montañas del Oro por Leopoldo Lugones y El Alma por Manuel Machado y Ídolos Rotos por Manuel Díaz Rodríguez. Esas son algunas de las obras literarias y sus autores que estuvieron interactuando en lo que fue la época moderna.
Buenas tardes, mi nombre es Ana Cecilia Jesús Palma. A mí me tocó los temas de la época moderna. En la época moderna se vieron muchos temas, pero yo voy a hablarle de los temas que se vieron en la época moderna de la literatura. Algunos temas son el modernismo, vanguardismo, romanticismo, naturalismo y literatura postmoderna. Yo solo les voy a explicar dos: el vanguardismo y el modernismo. El vanguardismo empieza a raíz de la Primera Guerra Mundial. Comienzan a surgir una serie de movimientos artísticos y literarios e ideológicos, conocidos como vanguardias. La literatura de vanguardias es muy amplia y muy cambiante. Ahora voy con el tema de modernismo. La literatura del modernismo se empieza a generar a principios del siglo XX. Se desarrolla como consecuencia a las vivencias del momento como la Primera Guerra Mundial.